Hola, bienvenidos a esta emisión de Alquimia Personal. Hoy he traído a una persona que recientemente conozco, aunque no personalmente, es una persona que conocí a través de la escuela esencial a la cual pertenezco para aceites esenciales, porque estoy aprendiendo sobre aceites y porque me encanta este tema y siento que los aceites, a pesar de que no estoy completamente inmersa en ellos, han traído a mi vida una diferencia muy grande. Ella es Mariola Argento y les cuento que vamos a hablar hoy de Ayurveda. ¿Qué es Ayurveda? ¿Cuál es el beneficio de la Ayurveda? ¿Cómo nos puede ayudar en nuestra vida? ¿Y quién mejor para ello que Mariola Argento, quien es una persona que llegó a la Ayurveda por su propia experiencia de vida? Mariola también es una persona que ofrece programas online acerca de la Ayurveda y que te da acompañamiento si tú quieres profundizar en este tema. Pero la he traído a la comunidad porque es importante que sepamos de otras oportunidades y otros medios que tenemos para sanarnos, para conocernos mejor y para seguir en nuestro camino del despertar. Así que vamos a una charla entre amigas muy amena, aunque como digo es la primera vez que hablo con ella directamente. Pertenecemos y nos hemos unido a través de las actividades que hemos hecho, que han sido pocas, pero en realidad uno va encontrando gente en el camino linda con la cual puede compartir y colaborar. Y una de ellas ha sido Mariola, así que vamos entonces a nuestra charla de hoy. Hola Mariola, es un placer tenerte acá en Alquimia Personal. Este va a ser un episodio buenísimo porque tú nos vas a dar, como quien dice, una luz inmensa sobre el tema. Bienvenida. Muchas gracias, Marcela. Es un placer estar en este espacio tan bonito y tan expansivo para todas las personas que pues quieran acompañarnos. Bueno, gracias por aceptar la invitación porque les cuento que Mariola es una persona con la cual solo de laditos, o sea, por allí me la han mentado, por allí me han hablado de Mariola. Ana me dice, bueno, Mariola, es que ella es buenísima y con aceites esenciales también, así que de pronto no va a ser la única vez que vas a venir acá porque nos vas a contar de todas estas maravillas que estamos descubriendo y que estamos incorporando en nuestra vida. Pero el tema de hoy para Mariola es Ayurveda, que es algo que yo no tengo idea y tengo que confesar que lo he escuchado muchas veces el término, pero no tengo ni idea. Entonces, si yo te preguntara, para que entremos un poquito a saber de dónde nació no el Ayurveda, pero esta pasión tuya por el Ayurveda, cuéntame cómo llegaste allí. Pues sí, mira, la verdad es que tuve que pasar por, digamos, una crisis en mi vida que hizo que tocara fondo y que desde ahí yo me interesase más por el Ayurveda en profundidad, porque de alguna forma siempre había estado presente en mi vida. Eso que escuchas hablar de esa palabra te llama la atención, pero empiezas a leer algo de ello y no acabas de entenderlo muy bien, ¿no? Pero lo dejas apartado y bueno, tuvo que pasar esa crisis que digo yo para que yo dijese, no, a ver, voy a profundizar más sobre esto porque es lo que me apetece. Y entonces ahí descubrí que de alguna forma yo ya tenía algunas prácticas que el Ayurveda propone de incorporar en la vida para sentirse mejor. Y yo decía, ay, pues fíjate, qué bien que yo, por eso me llamaba tanto la atención el Ayurveda, porque de alguna forma yo lo tenía innato en mi interior, ¿no? Y entonces empecé a profundizar más, me encantó tanto que dije, esto yo lo tengo que enseñar al mundo, es preciso. A mí me encantan las historias personales, yo no sé por qué, pero toda la vida me ha encantado la historia de la gente y cómo llegan las personas a cierto punto. Cuando tú hablas de esa crisis, ¿estás hablando de una crisis solamente física o otro tipo de crisis? Porque generalmente uno dice Ayurveda, sí, eso es como una dieta y es como, pero ¿qué fue realmente? O sea, ¿esto es solamente físico o qué une?
No, no fue una crisis física, no fue ninguna enfermedad, no, nada de eso. Fue una crisis más bien de que toqué fondo totalmente con mi autoestima. Dejé, digamos, que una persona me manipulara de tal forma que bueno, que no era yo, mi mente. Era como la tela de una araña, yo era la mosca y esa persona era la araña, ¿no? Y entonces, cuando logré mm, desprenderme de esa tela de araña, afortunadamente, fue cuando me di cuenta de que necesitaba renacer y que la Ayurveda me podía ayudar con ello. Oye, la historia que cuentes es muy interesante porque yo me pongo a pensar y yo digo, bueno, pero Ayurveda, ¿cómo va a unirse? Y yo sé que hay muchas mujeres acá que nos están escuchando, bueno, y hombres también, pero generalmente muchas mujeres con las que me han escrito y que me dicen del podcast que les ayuda mucho en el autoestima, que ellas no tenían idea de cómo esto sucedía, que vivían como en esa como en un túnel y que no se daban cuenta, como caballitos cocheros. Y por eso es que aquí se llama alquimia personal para transformar y cambiar todo esto. Entonces me encanta tu historia, porque no fue que dijiste, bueno, voy a cambiar de profesión, aunque también es válido, y me voy a dedicar a esto de ahora en adelante, sino que tienes un bagaje muy lindo de crecimiento que te lleva a buscar este camino y a decidirte por él. Entonces, cuando tú decides ir por el Ayurveda, ¿qué tuvo que pasar para tú decir, bueno, ya no lo dejo de lado estas lecturas que yo no entiendo, sino que me voy a meter de lleno en el qué te hizo cambiar entonces y decir, es Ayurveda y no es, por ejemplo, pranayama o no sé, ¿qué fue? Sí, pues sencillamente fue que yo antes de Ayurveda sí que es verdad que había estudiado de coach nutricional, pero parecía que la gente siempre quería estar enfocada en la pérdida de peso. Y sinceramente, cuando yo recomendaba en mis consultas pues para perder peso y todo eso, eso a mí no me llenaba, o sea, no me gustaba del todo, ¿no? O sea, ¿por qué la gente solo se enfoca en perder peso? Yo quería llegar a algo más profundo, quería conectar cuerpo, mente y alma, ¿no? O cuerpo, mente y espíritu, como lo queráis llamar. Y eso fue lo que Ayurveda me mostró. Era una ciencia holística en la cual se conectaba el cuerpo, la mente y el espíritu, y los tres iban de la mano. O sea, no nos enfocábamos solo en el cuerpo o solo en la mente o solo en el espíritu, sino necesitábamos enfocarnos en los tres para que la vida fluyera. Y eso es Ayurveda. Qué Gracias bien. a eso pude decir, wow, ahí es donde está el camino. Qué maravilla, porque generalmente queremos trabajar o solo la espiritualidad, entonces claro, se cae el cuerpo. O la mente, entonces nos volvemos muy cerebro izquierdo, como me pasó a mí, y que vivía como en un mundo cuadriculado y no me había dado cuenta hasta que ya llegó a ser tan estricto que yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Yo no quiero vivir así. Entonces cuéntame, si tú fueras a hablar de Ayurveda o a definirlo, ¿qué es la Ayurveda? Pues la verdad es que también tengo que decir que yo no soy la misma persona cuando empezó a estudiar Ayurveda a la persona que soy hoy, porque ya he integrado muchos de los conceptos de Ayurveda que son complicados para alguien que no lo ha estudiado, que no ha leído, porque son palabras en sánscrito, ¿no? Y entonces, y también suena como muy espiritual, por así decirlo. Y me siento muy evolucionada en ese aspecto porque lo he integrado, pero porque he integrado la parte física del Ayurveda y gracias a integrar esa parte física he podido integrar más mi parte espiritual conectada con el Ayurveda, ¿no? Entonces, Ayurveda para mí, a día de hoy, que soy una eterna estudiante, siempre lo seré porque es muy expansivo y tiene mucho por ofrecer, Ayurveda para mí hoy es una herramienta que me permite conectar con mi espíritu a través del cuerpo y de la mente. Ah, o sea que mira qué lindo lo que has dicho. Lo estás definiendo los otros dos como herramientas para llegar a lo que realmente queremos volver a hacer, ¿cierto? Claro. Qué Ujú. lindo, qué lindo.
Y cuando empezaste, tú dices que es muy antiguo Ayurveda. Estamos hablando de dónde nace, hace cuánto, cómo sucedió esto, un poquito de historia. Sí. A ver, la Ayurveda tiene más de 5.000 años, ¿no? Es una ciencia súper antigua y nace en la India. Existen los textos védicos, que son uno de los textos más antiguos que hay, y ya allí se explicaba lo que era la Ayurveda, que era una forma, más o menos como te he explicado, ¿no? de, de que el cuerpo hiciese ciertas rutinas, cómo se tenía que alimentar, qué ejercicios tenía que hacer, dependiendo de qué biotipo o dosha tuviese cada persona. Y entonces esto nos llevaría a la iluminación, ¿no? O sea, a conectar con nuestro verdadero ser, a descubrir que realmente somos Dios y que estamos jugando aquí en la Tierra con este cuerpo físico y que no somos este cuerpo físico, ¿no? Entonces, el Ayurveda es eso, una ciencia milenaria que tiene más de 5.000 años y que a día de hoy sigue siendo efectiva porque es una ciencia ancestral que está basada en las plantas, está basada en la naturaleza, está basada en los elementos y está, pues eso, conectada cuerpo, mente y alma. Qué bien. Si es tan milenaria, pues yo digo, por Dios, ahora estamos con tantas cosas que nos muestran realmente que hay muchas maneras de, por ejemplo, alcanzar iluminación o de avanzar en nuestra evolución, en fin. ¿Por qué la Ayurveda apenas, no es que apenas esté llegando, pero es que es un boom que en este momento todo lo de Oriente está viniendo? ¿Por qué no sabemos mucho más de ella? ¿Aún Pues la cultivan las personas en la India o no? ¿Ya se olvidó allá cómo sí, es? sí, en la India todavía se sigue practicando Ayurveda. De hecho, los médicos Ayurveda son muy buenos, una pasada, tengo que decir. Existe una carrera para médico Ayurveda especializado en todos los campos, como en la medicina general, que se Oh, dice, pero desde esa perspectiva, desde la perspectiva ayurvédica. Y esto es también como la medicina tradicional china. La medicina tradicional china y la medicina ayurveda, ¿qué pasó? Que se quedó en su lugar de origen, ¿no? Pero ¿por qué no vinieron a Europa, por ejemplo, o a América, ¿no? Pues porque era demasiado espiritual para, para Europa o para América, y entonces por eso ahora se está abriendo un poco más, porque realmente Europa y América no tenía esa parte tan espiritual. Y sin embargo, la India y la China, por ejemplo, que es donde están estas dos medicinas, le falta esa parte científica de occidental. Europa y América. O sea, tiene que haber una fusión de ambas cosas, ciencia y espíritu, ¿no? Por así decirlo. Porque, o energía masculina y energía femenina, porque sin ese equilibrio no te puedes, si te vas demasiado hacia un lado, pues te desequilibras, y si te vas demasiado hacia el otro lado, también te desequilibras. Tienes que encontrar tu centro. Y eso es lo que pasó. Por eso, ahora que parece ser que en Europa y en América está la gente como despertando, empieza como ese tipo de medicina o ciencia a resonar más con las personas. Tiene mucho sentido y sobre todo que ya estamos en la era para eso. ¡Yay! ¡Qué maravilla! Nos está tocando. Es Escogimos una era para venir maravillosa, ¿cierto? cierto. Yo digo, no, pero me falta todavía como 150 años para ver todo esto que va a pasar y todo este cambio. Qué maravilla. Yo sé que voy a volver de todas maneras, pero es muy interesante ver todo lo que está sucediendo y tan rápido, porque es que es un cambio fenomenal de rápido, ¿cierto? Es rápido y no te deja, o sea,
O vas tú también así de rápido o estás perdido, porque Ay, sí. es como tú dices, es demasiado veloz, casi no te deja ni respirar. ¿Será por eso que nos queremos como alejar y separar un poquito y volver a naturaleza? Yo creo que eso es parte de lo que es. Con esto de la Ayurveda ya estabas mencionando que hay tipos básicos o biotipos. Cuéntanos un poquito de esto. Sí, mira, pero primero para eso necesitamos hacer como una pequeña introducción, como lo que nos dice Ayurveda, y dice que todo en el universo es energía. Y bueno, esto no lo dice solo Ay, Ayurveda. Mariola, espera, yo te interrumpo ahí, pero ¿cómo es posible que el Ayurveda lo dice hace 5000 años y la gente apenas ahora está, bueno, entre esas nosotros apenas estamos diciendo, ay, que la de física cuántica, por favor, el Ayurveda ya lo sabía hace milenios sin tener que hacer nada de pruebas, pero en fin. Sí, bueno, eso es lo que te iba a comentar, que es lo que ahora en metafísica, aunque se llama metafísica, pero esto también tiene mucha antigüedad, ¿no? Pues lo podemos ver en la Cábala, por ejemplo, y en muchas culturas antiguas ya hablaban de que todo es energía. Entonces, Ayurveda nos dice eso, que todo en el universo es energía y que esa energía se compone por 5 elementos. Y esos 5 elementos van desde el más sutil al más denso, que son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Y si todo en el universo es energía y está compuesta por esos 5 elementos, no vamos a ser nosotros menos y diferentes y no vamos a ser nosotros también energía compuesta por esos 5 elementos. Entonces, nuestro cuerpo se manifiestan esos 5 elementos a través de los doshas que llama Ayurveda, los cuales hay 3, dosha vata, dosha pitta y dosha kapha. ¿Por qué? Porque cada dosha se compone de 2 elementos. Dosha vata se compone de éter y aire, dosha pitta se compone de fuego y agua y dosha kapha se compone de agua y tierra. Cuando nacemos, ¿no? Cada persona tiene una proporción única de esos 5 elementos en el cuerpo. Pero siempre digo, no tenemos que olvidar que los 3 doshas están en todos los cuerpos, o sea, no identificarnos en uno solo. Pero sí que es verdad que al tener una proporción única cada persona, si yo tengo más de los elementos éter y aire, fuego y agua, soy vidosha vata pitta. Si tengo más de los elementos de agua y tierra, soy más predominio dosha kapha, ¿no? Entonces, según qué dosha predomine en mí, porque predominan esos elementos, yo tendré una personalidad, tendré, o sea, la forma de alimentarme también será diferente, la forma de las rutinas, de los ejercicios, todo va a influir para que yo me sienta bien y en equilibrio. Y, no, Ahí iba a es, decir que por eso también muchas veces, voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Una persona vata es una persona que siempre suele tener frío, suele tener las manos y los pies fríos, ¿no? Y tú tienes pinta de ser vata. yo soy. Eh, Entonces, y luego tienes a una persona pita, claro, si está compuesta pita por más del elemento fuego, pues es una persona que siempre tiene calor. Cuando conoces a Ayurveda, empiezas a conocer también, no solo a ti misma, sino también a la persona que tienes enfrente. Y entonces, por ejemplo, un pita, yo también soy vata, ¿no? Un pita, cuando un pita me dice, es que tengo mucha calor y yo me estoy congelando, digo, entiendo, porque tienes mucha calor. Y un pita podría entender por qué un vata tiene tanto frío, y es por los elementos y sus cualidades y el predominio en su cuerpo y en su mente. Aquí hay algo muy interesante que me llega y dice, bueno, yo trato de juntar muchas veces lo que está aquí ya
con lo que estamos aprendiendo. Y una de las cosas que aprendemos es que cuando uno viene, uno elige el vehículo. Entonces la pregunta es, ¿quiere decir entonces que yo elegí ser este bata o tú? ¿Y para qué o por qué razón? Y cuando tú hablas de esa personalidad, obviamente no es la personalidad que conocemos como la de psicología. Cuéntame un poquito más sobre eso, si Ayurveda dice algo de esto o qué. Claro, no he leído mucho sobre ello, pero mi intuición me dice que no hemos elegido ser este dosha u otro por casualidad, ¿no? Cada dosha, digamos que viene a traer un dharma y viene a corregir un karma también. Definamos un poquito qué es ese dharma y qué son los dos, para que entendamos un poquito de qué estamos hablando. El dharma para mí es el servicio que tú vienes a prestar a la humanidad, ¿no? Y el karma es todos esos errores, voy a decirlo así, que has cometido en tus vidas pasadas y que tienes que corregir en esta. Para mí es lo... Y luego ya pues nos podemos ahí profundizar más sobre el tema, ¿no? Pero algo muy sencillo y muy práctico es eso. Dharma es lo que tú vienes a dar y lo tienes que poner, o sea, buscar ese propósito, es encontrar tu Dharma y ponerlo al servicio de la humanidad. Y el karma es lo que vienes a corregir de tus vidas pasadas. Y también tienes que poner tu propósito personal en corregir eso para que tu Dharma se expanda. Qué interesante. Entonces, miren que todo tiene esta conexión tan linda y que las cosas no salen así siempre espontáneamente porque ya, aquí pasó. No, esto tiene un proceso que viene de mucho más allá, que como siempre digo, a veces es un lío que no recordemos nada de esto y llegamos acá a vivir, pero no nos acordamos de nada. Pero bueno, ya estamos en el proceso. Cuando una persona tiene o descubre que es un tipo de estos biotipos, ¿tú qué le recomiendas, por ejemplo, que empiece a hacer para saber un poco más de Ayurveda y para orientarse mejor? Bueno, primero tengo que decir que Ayurveda no solo se puede practicar en la India, que es de donde nació, sino que Ayurveda se puede practicar en todo el mundo. ¿Por qué? Porque la base son los elementos. ¿Y por qué son los elementos? Porque cuando comemos es a través de los sabores donde encontramos nuestra nutrición, ¿no? Donde nos apetece comer realmente. Eso cuando en lo que se refiere al cuerpo. Existen 6 sabores según el Ayurveda y también cada sabor está compuesto de 2 elementos. Por lo tanto, si una persona, por ejemplo, del biotipo Vata, que es de, como habíamos dicho, elementos éter y aire, si elige sabores que contengan más de los elementos éter y aire, como puede ser el sabor astringente o el sabor amargo, ¿no? Entonces lo que está haciendo es incrementar más esos elementos en su cuerpo y en su mente. Por lo tanto, está creando más desequilibrio. Oh dear. ¿Y qué nos dice Ayurveda? Que para encontrar el equilibrio, tienes que buscar lo contrario. Ay, Mariola, será por eso y ya entendí. Mira, yo te voy a contar y aquí les voy a confesar a todos una cosa que me pasa, pero yo no le pongo cuidado porque me gusta. A mí me encanta el té de jazmín, me encanta y es amargoso. Yo no sé si me ayuda o no me ayuda, pero entonces yo decidí preguntarle al péndulo. Todas las veces que le pregunto me dice que no me tome ese té, pero a mí me encanta. Entonces será de pronto porque ese sabor es amargoso y que de pronto está dando mucho éter y mucho aire y está creando un desbalance. Ay, para que... Exactamente, pero
si tú, pregúntale al péndulo y verás, si tú a ese té le añades cardamomo, por ejemplo, o jengibre, pregúntale al péndulo a ver si lo acepta. Bueno, lo voy a hacer. Aquí quedamos casado con que lo voy a hacer porque a mí me encanta andar con el péndulo y preguntar y hacer todo esto y no sé qué. Pero mira qué tan interesante porque yo nunca hubiera pensado que la respuesta fuera a llegar a través de ti. Y todo tiene una conexión muy linda. A mí esto me fascina, a mí esto me encanta. Y bueno, entonces cuéntanos entonces si una persona entonces lo primero que tendría que hacer es descifrar qué biotipo es Exacto. y Lo luego qué primero hace. es saber que puedes hacerlo mediante test que hay, pues por ejemplo, por las redes sociales, o pues puedes ir una persona como yo para que te haga una consulta no solo te diga qué biotipo eres, sino qué alimentos son los que te van bien, cuáles son tus sabores, cuáles son tus rutinas y una serie de propuestas y herramientas para que tú pongas en práctica eso, ¿no? Y prácticamente, digamos que es eso, que tú lo puedes investigar como tú quieras, de forma autodidacta o bien buscando el acompañamiento de una persona que te guíe en ese proceso. Ahora que tú hablas del acompañamiento, perdón, del acompañamiento que es contigo, estabas hablando también de actividades o de otras cosas que no eran solamente la comida. ¿Por qué sería bueno ir donde una persona como tú, que tiene más conocimiento y que tiene más cancha en esto, para que le ayude a alguien que está comenzando, y no que no está comenzando, sino que está teniendo de pronto algún desarreglo, algún problema y no sabe de dónde viene? Bien, primero porque si no has estudiado nunca o has leído sobre Ayurveda, te va a ser más complicado, como comenté al principio, de que yo me sentía atraída, pero por algún motivo pues no lo dejaba estar. Eso lo primero. Lo segundo es que si de los tres que he comentado, Vata, Pitta y Kapha, tal vez solo Pitta, una persona con predominio de Pitta, diría, sí, me enfoco porque el fuego es penetrante, tiene la cualidad de penetrante y entonces se enfoca y dice, me propongo hacer eso y lo voy a hacer. Y lo hace, ¿no? Para eso entonces, bueno, exacto, entonces serviría como lo que decimos aquí como sounding board, o sea, una persona que te lleva y te dice, no, acuérdate que hay que hacer esto y un poquito para guiarlo. Claro, Recordemos un poquito los tres entonces y qué tiene cada uno, o sea, para poder decir que sí, este tiene la voluntad férrea de poder sí, es que hacerlo. es lo que te iba a comentar. Entonces, una persona de predominancia Vata, que eran los elementos éter y aire, es una persona que tiene mucha creatividad, que se mueve mucho, ¿no? Que su mente no para, que, que es muy indecisa, ¿no? Entonces, es una persona que se coge las cosas, wow, sí, 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 yo quiero hacer esto y lo voy a hacer ya, pero con la misma velocidad que ha dicho voy a hacer esto, lo suelta y ya se lo olvida. Se olvida de cuáles eran sus alimentos, se olvida de hacer las rutinas, entonces tiene que tener muy presente que le pasa eso, que tiene que tomar tierra porque suele estar mucho por las nubes. Una persona pita, sin embargo, sí que, como te he comentado, el elemento fuego hace que se enfoque y que le permita hacer eso, pero a veces se enfoca tanto que se quema y quema, ¿no? O sea, entonces tiene que tener cuidado con eso porque suelen ser personas muy competitivas, muy críticas con ellas y con los demás, personas que exigen mucho y todo eso pues te cansa y cansa. Y una persona caza, que era del elemento agua y tierra, son personas muy tranquilas, dadas a no hacer nada, y entonces como que necesitan el apoyo de los demás para poder ellas empezar a arrancar. Entonces, si tiene
alguien que le dice, mira, tienes que hacer esto, mira, a Caza le va de maravilla porque ella quiere que se lo den como más comido y que le digan, ¿qué pasos tengo que hacer? Porque ella lo va a hacer. Va a tardar en hacerlo, puede ser, ¿no? Pero una vez lo pone en marcha, ya no la paran, ¿no? Es todo lo contrario de Bata, que empieza rápido y acaba rápido. Caza empieza lento, pero acaba haciéndolo todo. Y Pita, pues eso, si lo hace de forma equilibrada, pues perfecto, pero si lo hace a full, que se dice, ¿no? Pues acaba quemándose y Muy interesante. prácticamente.